Vamos a hablar entonces hoy de esa cuestión de lo que a veces comentamos, ¿no?, con los demás, de que, me parece que ya he estado en este lugar antes, se me hace muy conocido, se me hace muy familiar. Incluso a veces nos encontramos con personas en el autobús, en el avión, en el trabajo, e intercambiamos algunas palabras y nos parece como que si ya conociéramos a esta persona por mucho tiempo. No sé si les ha pasado eso, ahí me comentan, por favor. Y eso siempre, a mí en lo personal, antes de conocer esta enseñanza, me impactaba, me hacía como cuestionarme si realmente uno había estado ya antes aquí, ¿no? Entonces, obviamente como nuestra conciencia está dormida en estos momentos, no recordamos lo que hemos vivido antes, lamentablemente. Pero si ustedes me comentan, en nuestra niñez, traten de recordar los momentos cuando tenían 2 años, 3 años, tal vez 4 años, esos momentos de intensa actividad conscientiva, cuando nada más porque sí empezamos a contemplar, a observar las cosas a nuestro alrededor y sentimos como que realmente nosotros ya habíamos estado ahí. En un momento en que te sales del concepto familia y tiempo y lugar y te sitúas en el aquí y el ahora y mantienes ese estado ahí, créeme que empiezas a penetrar en las diversas capas de la práctica de la contemplación, que obviamente lleva atención consciente y todo lo demás. Bueno, gracias por sus comentarios. También les pedimos que compartan. Eso es lo que más nos hace falta hoy en día, darle share, compartir, para que más personas tengan la oportunidad de escuchar el tema de esta noche. Bueno, vamos a compartir entonces algunas palabras de las obras del maestro Samael Aun Weor, que está obviamente esta enseñanza en nuestra página lanuevaeradeacuario.org, y daremos, como no, algunos comentarios tal vez que nos ayuden a entender mejor esta cuestión de la rueda del samsara. La rueda del samsara. Cuando nosotros buscamos esa frase hoy en los buscadores que tenemos en Google, en cualquier otro, encontramos mucha información y muchas imágenes que nos llevan obviamente a la cultura budista, hinduista y también entre los chinos. Se conoce obviamente por ser orientales, todas esas grandes culturas obviamente tienen un conocimiento profundo sobre eso. Porque esto de las existencias pasadas o de la rueda del samsara se descubre solamente por aquellos seres que han despertado su conciencia. Como quiera que en los tiempos de la tercera subraza, de esta quinta raza, por ahí me corrige alguno de ustedes si tiene el dato exacto, si fue en la quinta o la cuarta subraza, cuando empezó el apogeo, ¿no?, de las inquietudes, y ya sabemos que casi en cada cultura hubo ese apogeo, esa fuerza. En esos tiempos se desarrolló una gran tendencia a la meditación, tanto en China como en el Tíbet, en la India y en otros países ahí en la misma periferia de ese gran continente asiático. Entonces, se logró descubrir mucho, ¿no? Y las gentes hablaban mucho en esos tiempos de la reencarnación, del eterno retorno, de vidas pasadas, de chakras, todas esas cosas que hoy en día para ellos es muy común porque forma base de su cultura, de su educación, se ve por todos lados, lo que para nosotros suena muy extraño, ¿no? Pero afortunadamente, en este siglo pasado, en el siglo XX,
se encarnó un gran maestro de misterios mayores acá en Occidente y benefició mucho a esta humanidad porque entregó un mensaje síntesis donde explica lo que significa todo esto, ¿no? Entonces voy a presentar aquí una imagen muy interesante. Parece ser que es una fotografía sacada en el Tíbet. Quise buscar la referencia exacta, no la encontré, pero sabemos que es tibetana y ahí nos presentan la rueda del samsara, la rueda fenoménica y otras cosas a su alrededor. Bueno, sobre este tema, el maestro Samael Aun Weor nos dice que la esencia humana, ¿okay? Vamos a situarnos aquí mejor, la esencia humana, es decir, la esencia de cada uno de nosotros, en realidad ha pasado por diversos reinos. ¿Qué significa eso? Que a nivel de esencia somos uno más con las esencias de los minerales, con las esencias de los vegetales, con las esencias de los animales también. Muy interesante es leer, por ejemplo, el libro de Pista y Sofía, donde el maestro Samael dice que los seres autorrealizados, los dioses que ya no tienen ni un átomo de ego, sienten los egos de nosotros como si fueran de ellos, como que todo es inclusivo, como que ellos se sienten en cada uno de nosotros. Se sienten vivir en cada uno de nosotros, sufrir como cada uno de nosotros. Y por eso nos entregan el conocimiento. Y es que la chispa divina va moviéndose de reino en reino, pasando por los diversos reinos para poder aprender. Bien, vamos por partes, porque esto está muy interesante, pero queremos, sobre todo para nuestros seguidores de la página que son nuevos, entiendan esto, ¿no? Una cosa es la esencia humana, otra cosa diferente es la conciencia, otra cosa es la personalidad, otra cosa es el ego o los egos, y otra cosa es el cuerpo físico y los cuerpos físicos, etcétera. O sea, dentro de nosotros, lo que una persona es en realidad es muy complejo, no es tan fácil decir fulano de tal, y este es él, y aquí está su identificación. Realmente la identificación no nos dice nada de la persona. La licencia de conducir o la credencial de votante no nos dice nada, en verdad, sobre esa persona. Solamente lo que está escrito ahí. Lo que es esa persona o lo que somos cada uno de nosotros es un misterio, en verdad. Entonces, lo más importante es la esencia humana, Más importante que el ego, más importante que el cuerpo, más importante que el dinero, más importante que la pasión y todo lo demás. Lo más importante es la esencia, y la pusimos aquí este símbolo de fuego en el centro vamos a ver, en el centro aquí de nuestro círculo porque cuando el Padre que mora en secreto, nuestra mónada, decide desdoblar de sí mismo un porcentaje de sí mismo, por decir, sacar una gota del gran océano y depositarla en un lugar X, entonces de él emana ese mana superior, y de ese mana superior también, que si conocemos el árbol cabalístico sabemos que nos estamos refiriendo a Tiferet, también emana de sí mismo una chispa, una chispa eléctrica, un átomo foático, podríamos decir, de un fuego que trasciende las dimensiones. Un fuego que es capaz de moverse y conectarse a organismos en cualquier reino de la naturaleza. El objetivo es de que esta esencia que viene de las estrellas, de la Vía Láctea, que el ser ha emanado de sí, venga y se haga persona, camine sobre la tierra con dos pies, como estamos nosotros en este momento. Pero el proceso para llegar
a ser un ser humano, aunque no seamos humanos todavía y no tengamos a nuestro ser encarnado. O sea, al decir un ser humano es incorrecto, porque no tenemos a nuestro ser ni somos humanos, ¿okay? Porque no tenemos al manas superior encarnado. Atman Buddhi Manas. Manas, humano, viene de aquel que tiene al espíritu y al alma encarnada. Nosotros no lo tenemos y ahorita vamos a ver por qué. Miren, cuando el ser decide enviar a su esencia a cualquier planeta del infinito, entonces esa esencia tiene que venir y procesarse en los diferentes reinos inferiores antes de llegar al reino humano. Hay 4 reinos entonces. Aquí lo vemos por ese círculo. ¿Okay? Tenemos primero el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y luego el reino humano. Toda esencia empieza su evolución por el reino mineral. Entonces imaginemos así, ¿no? Vamos a ver, un nombre de cualquiera de los que están conectados, digamos un nombre ficticio, Jorge, ¿ok? Una persona que conocemos que se llama Jorge. Ese es el nombre de la personalidad, el nombre de fachada, pero no es el nombre de la esencia, de ese fuego interior que está en su corazón y que nunca muere. Ese no es su nombre. ¿Okay? Sin embargo, podríamos decir que esa esencia, para haber llegado a ser una persona como la conocemos, pasó su esencia, no su cuerpo, sino su esencia, lo que está dentro, más allá de las emociones, de los afectos, del cuerpo, de todo lo demás, existe la esencia humana. En el budismo se conoce como el Buddhata, que es lo opuesto al demonio. De hecho, la esencia humana es divina. Es decir, dentro de nosotros tenemos algo de divino, algo muy profundo que lamentablemente no conocemos, pero que si aprendemos a quitar lo negativo que tenemos, los traumas, los miedos, los complejos, los celos, los odios, las venganzas, todo eso, si aprendemos a liberarnos de eso, nuestra esencia florecerá. Esa esencia que llegó pura en su momento, porque era y es una emanación divina de nuestro Atman. Lamentablemente hoy en día esta esencia está atrapada entre las garras espantosas del yo. Pero bueno, vamos a llegar allá. Esta esencia, suponemos que es la primera vez que viene a un planeta, cualquiera que sea el planeta, ¿no? En este caso la Tierra. El objetivo es llegar en la evolución, llegar a ser humano, para entonces poder trabajar con los principios alquímicos y lograr la autorrealización. Pero le dicen, ok, espérate, no puedes vivir como humano sobre la Tierra porque no tienes derecho a tener un cuerpo solar ni tampoco tienes derecho a tener un cuerpo lunar humano. Para tener un cuerpo físico aquí como lo tenemos nosotros hay que ganárselo o hay que pasar por los reinos anteriores antes de llegar al reino humano. Entonces, someten a la esencia al reino mineral. Aquí. Ahí va a pasar miles o hasta millones de años aprendiendo lo que tiene que aprender en ese mineral. Hay minerales preciosos como el diamante, como la plata, el oro, el cadmium, el magnesio, etc. Cada uno de esos elementos posee en sí mismo una esencia, está conectado a una esencia proveniente de lo alto, de las estrellas, del infinito. Cuando ya esta esencia aprende lo que tiene que aprender aquí, los dioses inefables, los dioses que gobiernan esas regiones, entonces se encargan de asegurarse que ya no tiene nada que hacer ahí en ese reino y pasan a la esencia al reino siguiente, que en este caso es el reino vegetal. Ahí tenemos pues una gran multiplicidad de árboles que curan, árboles que alimentan a la gente, árboles que te cubren con su sombra, árboles que dan una gran cantidad de materia prima para la construcción de las casas y todo eso, que además tienen también su esencia. Es la misma esencia que pasó por el mineral, ahora pasa a ser un vegetal. Cabe aclarar aquí que la esencia no está prisionera
de esos cuerpos o de esos organismos, sino que entra y sale, está libre, ¿no? Está conectado en un nivel astral, podríamos decir. Después de que ya la esencia pasa por ese reino vegetal y es ampliamente probada minuciosamente, y es tiempo de pasar a otro reino, entonces la pasan al reino animal. Y ahí va a ser, hay diferentes tipos de animales, ¿no? Que por los cuales la esencia tiene que pasar, tiene que aprender antes de pasar al reino humano. Empieza como un cuadrúpedo, después empieza a elevarse por los aires o puede empezar por el agua. Sabemos que hay animales muy evolucionados en los mares, ¿cierto? Como también hay animales muy evolucionados sobre la tierra, caminando sobre la tierra. Y también hay animales muy evolucionados volando por los aires. Observen, por ejemplo, las águilas cuando descienden, cuando aterrizan, cómo se ponen, ¿no? Cómo se abren con sus garras y con sus alas y parecen un hombre parándose sobre la tierra. Es muy interesante observarlas, porque son animales evolutivos. No queremos decir que los cuadrúpedos no lo sean, algunos lo son y otros son involutivos, pero obviamente cuando una esencia llega al reino animal y ya se puede mover por los aires, eso es una señal inequívoca de que ya está a punto de pasar al reino humano, al reino de la gente, ¿no? Para ser gente. Bueno, saludos a todos los que nos ven en Facebook y también en YouTube. Estamos simultáneamente transmitiendo por ambos canales y también a quienes nos escuchan ya en el tema diferido o grabado en el podcast. Por favor compartan, sigan enviando el mensaje por todas las redes, por todas las plataformas. Ok, entonces suponiendo, ¿no? Que, y aquí estamos resumiendo porque obviamente el tiempo no nos permite ampliar mucho, pero suponiendo que ya esta esencia, ya vimos, bajó de la sexta dimensión, de Atman, un desdoblamiento del mismo Manas o Tiferet, y entonces ya se graduó, pasó por el reino mineral, pasó por el reino vegetal, pasó por el reino animal y luego ya por primera vez nace como una persona de carne y hueso. Tomemos en cuenta que si una esencia no pasa por esos procesos, entonces tampoco podría adaptarse al sistema de vida sobre la tierra. Uno puede vivir sobre la tierra y alimentarse de los alimentos de la tierra y respirar el aire de la tierra, porque uno lleva esa codificación genética ya en sus huesos, en sus células, en su sangre, en sus líquidos de su estómago para digerir las cosas. Estamos condicionados ya. Esto es duro, ¿no? Pero en realidad, ese paso por los reinos que ya mencionamos, donde la esencia forzosamente tiene que pasar, es una codificación, es una programación que ya nos están poniendo para que aquí cuando vengas al reino físico de la gente, puedas seguirte alimentando de todo eso, puedas seguir viviendo más o menos en equilibrio sobre la faz de la tierra. Bueno, si una persona viene de otro planeta, ¿no? Pues obviamente no puede comer de los ingredientes que aquí hay, no puede respirar el aire que aquí hay. Así también si nosotros vamos a Marte o a Venus o a otro planeta, posiblemente no vamos a poder respirar el aire que ahí existe, a menos que se haya algún cambio, alguna alquimia, alguna metamorfosis íntima para poder nosotros adaptarnos a eso. Aquí estamos muy adaptados porque pues tenemos, como ya dije, toda esa programación en nuestras células, en nuestro ADN. Nuestros padres nos lo pasaron y nuestros abuelos a nuestros padres y nuestros bisabuelos a nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Y siempre hemos venido, ¿no?, entregando la codificación a nuestros descendientes. Bueno, entonces, aquí se nos dan 108 vidas como ser humano. 108 vidas que, bueno, hay que saber, se van muy rápido,
En un promedio vivimos supongamos que vivamos 100 años por vida y lamentablemente los primeros años y los últimos años son sin uso alguno prácticamente. Entonces, no tenemos en verdad mucho margen, mucho tiempo para desperdiciar. Sin embargo, lo desperdiciamos. Total es que 108 vidas se van muy rápido, como agua entre los dedos, sinceramente. Entonces nos encontramos con la realidad de que ya un día cualquiera, tirados en una cama, todos enfermos, ya no podemos hacer nada, ya no podemos valernos por nosotros mismos. Terminamos en la cama con alguien cambiándonos los diapers y todo lo demás como cuando éramos niños. ¿No han reflexionado un poco en eso? Que igual una persona muere y así como muere la esencia vuelve, o sea, la codificación, la programación es tanta que hasta el tuétano de los huesos, hasta los niveles muy subconscientes ya volvemos programados a no podernos parar, a no podernos alimentar, a no poder hablar y todas esas cosas. No tenemos en verdad conciencia alguna, no tenemos libertad alguna. Vivimos en ese sistema de causa y efecto, de una cosa trae otra y otra y otra, y no hemos aprendido como humanidad a salirnos de eso, a ser realmente revolucionarios. Entonces, se nos aplica la ley, 108 existencias, es la misma vida que venimos a repetir, aunque eso es un tema de psicología, pero bueno, 108 existencias se terminan y luego vamos involucionando. Hay señales en el cuerpo humano que van, obviamente, rasgos que van apareciendo en los cuerpos que se le da a una esencia cuando ya va a entrar en involución. Aquí tratamos de traer una foto que aunque por acomodarla aquí al tamaño de la imagen no se nota bien, pero es de una gran cantidad de niños que nacen con cola en la actualidad. Yo quisiera que ustedes, por favor, investiguen esto, que pregunten en los hospitales, que pregunten al gobierno o a las diversas agencias que se dedican a la salud y todo esto, y pregunten si es eso realidad, si hay personas que nacen con cola, gente naciendo con cola. Y efectivamente así es. Es asombroso. Personalmente, obviamente no diré nombres ni nada, pero conocí a una persona hace años que tiene cola. O sea, no es una cola larga, es una cola de algunos 6, 7 centímetros, pero está ahí. Entonces, es una realidad. O sea, cuando ya entramos ahora sí en la ley involutiva, en la ley descendiente, vamos hacia abajo, entonces vamos recapitulando, o sea, vamos pasando por los mismos reinos donde pasamos cuando íbamos evolucionando, pero ahora hacia abajo. La rueda siempre da vueltas. La rueda del samsara. La rueda del samsara no se detiene jamás. Se mueve con la fuerza de gravedad de la Tierra y la fuerza de gravedad de otros planetas. Es interesante, pero está todo tan coordinado, tan acomodado para que estemos condicionados a este sistema, a este mundo, que es asombroso. Pero si ustedes se dedican a investigar un poco la distancia que hay de la Tierra a la Luna y suman esos números, da 9. Y la distancia de la Tierra al Sol, suman esos números, da 9. La distancia de la Luna al Sol también da 9, etcétera. Nos está hablando de la 9ª esfera. En la parte psicológica, cuando una esencia se le terminan las 108 oportunidades, entonces su esencia fragmentada, y ese es otro tema y es un poquito fuerte, ¿no? Pero la esencia se fragmenta en pequeños trocitos de luz. Digamos que una chispa la divides en miles y miles de chispas. Entonces se condiciona y entra en diversas cavernas psicológicas que están en las 9 esferas o los 9 círculos de los cuales habló mucho y muy detalladamente el Dante Alighieri en su Divina Comedia, obra que les invitamos a leer. Entonces esta esencia pasará nuevamente por estos reinos, por el animal,
entonces ya será no un águila preciosa, como decíamos en el otro ejemplo, o un inocente venado caminando o saltando alegremente por los pastizales en los bosques, ahora será un cerdo, ¿no? Condicionado a la vida del cerdo. Después, y otros, no solamente el cerdo es involutivo, hay muchos más, y después pasará al reino vegetal también, donde también hay plantas involutivas, hay plantas venenosas, hay plantas carnívoras, hay plantas que van hacia abajo, etcétera, etcétera. Y después de muchos años, entonces pasará al reino mineral. ¿Okay? Entonces, 108 existencias que se nos dan, 108 oportunidades una vez que llegamos al reino humano y siempre las desperdiciamos. Voy a compartirles algunas palabras aquí, me permiten. La rueda del samsara significa la evolución y la involución. Por la derecha asciende Anubis, evolucionante. Por la izquierda desciende Tifón, su antítesis, involucionante. La esfinge está sobre la rueda, ella es el camino de la revolución de la conciencia. Veamos la carta número 10 del tarot. Aquí las trajimos, una a color y otra a blanco y negro. La retribución. Ahí está la rueda del samsara. El gran ángel Metratón nos entregó esta ciencia y el maestro Samael la explica. Hay libros de tarot y cábala donde el maestro Samael nos explica el simbolismo de esta carta. Que veamos entonces aquí lo que estamos hablando. La rueda siempre sube y baja. Cualquier criatura de la naturaleza, así sea un molusco, así sea un insecto, una hormiga, un enorme elefante, un dinosaurio, una persona, todos estamos supeditados a esa rueda del samsara, a la ley de la evolución y de la involución. Por un lado vamos evolucionando, pero por otro lado vamos involucionando. Esa rueda no se detiene jamás. Si esa rueda no existiera, la vida como la conocemos no existiría. Y si vemos, por ejemplo, esta rueda tiene tiene 6 hélices o en su centro, en sus 6 ejes, que nos indican obviamente el número 6, la indecisión. Entonces el número 6 se asocia con el número 10 del tarot. ¿La indecisión a qué? La indecisión a ser revolucionarios. La esfinge arriba, ¿sí?, de esa rueda nos indica precisamente la revolución de la conciencia, como ya lo hemos leído aquí, nos comparte el maestro Samael Aun Weor. Pero la esencia a veces no responde a los impulsos del ser, está en esa indecisión del arcano 6 del tarot. Y no se lanza a la conquista de sí mismo. Es muy débil, obviamente. Nosotros debemos meternos por el camino de la revolución de la conciencia. Es una revolución psicológica. ¿Cómo se practica esa revolución? Pues sencillamente, ¿no? Apartándonos de la ley de la evolución y de la involución. Meternos por la senda de la revolución en marcha. Ser revolucionarios, ser rebeldes, si es que queremos llegar a la liberación. Una práctica que podemos hacer, ¿no? Algo que podemos hacer para salirnos de la evolución y de la involución es aprender a meditar. Cuando tú aprendes a meditar y realmente aprendes los detalles, te vas aprendiendo a zafarte de la esclavitud que producen esas 2 leyes, de la evolución y de la involución. Esas leyes de la evolución y de la involución también están muy relacionadas con el aspecto o con el elemento tiempo, con el concepto tiempo y espacio, que ambos son relativos. Nunca vivimos el momento, nunca se repite el segundo que estamos viviendo, ni tampoco se repite nunca el espacio. Siempre estamos en otro segundo o en otro espacio. Por si no lo sabíamos, la Tierra está girando a una velocidad de casi un poco más de 2,000 kilómetros por segundo alrededor del Sol y sobre su propio eje también.
Entonces en el espacio, estamos hablando del espacio, ¿no? Nunca ocupamos el mismo lugar, jamás, como tampoco estamos en el mismo momento. Entonces tiempo y espacio son relativos y tienen la realidad que nuestra mente le da. Si a través de la meditación uno aprende a salirse del tiempo y del espacio, entonces va logrando su liberación. Hay que aprender a meditar. Esa es la revolución de la conciencia. Aprender a solucionar nuestros propios problemas psicológicos. Sí, dejar de estar asistiendo a todo el mundo a que nos dé respuesta o solución a nuestras cosas, al instructor gnóstico, al padre de la iglesia, a nuestros padres o al amigo o a cualquier institución pidiendo una solución a nuestros problemas, cuando en realidad la revolución de la conciencia es hacerlo por nosotros mismos. Aprender la revolución psicológica, donde nos libertemos de estas leyes fatales de la evolución y de la involución. Entonces, cuando vamos meditando, ¿no? El primer paso que hay que dar es aprender a relajarnos. Nuestro cuerpo debe quedar como el cuerpo de un hombre muerto, completamente inmóvil. Y hay que hacer esa práctica, una práctica de meditación bien hecha, ¿no? Si no se hace por 1 hora o más, pues no da sus beneficios. Las prácticas de 10 minutos, para empezar está bien, pero cuando uno realmente busca liberarse de esos aspectos psicológicos, debe alargar sus prácticas de meditación. Entonces, 1/2 hora sin moverte para nada, tu cuerpo totalmente relajado, sin ningún músculo en tensión. Relajas el corazón, relajas los brazos, relajas el cuello, relajas los ojos, relajas tus rodillas, relajas todo tu cuerpo, ¿no? Y luego empiezas con el mantra Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lo puedes decir tantas veces como quieras, 1000 veces si quieres. En esta práctica, obviamente, nos auxilian mucho los malas o los collares budistas, donde tienen 108 cuentas, precisamente indicándonos las 108 existencias u oportunidades que se nos dan. Entonces, entre más hagas el mantra, mucho mejor. Concentrado, ¿no? Ya al fin y al cabo tu cuerpo va a estar relajado. 1/2 hora para la relajación y 1/2 hora con el mantra. Créeme que después de esa hora de práctica, verás el mundo totalmente diferente. Habrás logrado salirte de esas leyes relativas de la evolución y de la involución, aunque sea momentáneamente. Y entonces podrás experimentar el vacío iluminador. Entonces lograrás un nivel de iluminación. Bueno, depende del esfuerzo, ¿no? No eso, la práctica no garantiza que realmente se haga, todo dependerá de qué tanto practiques, qué tan intensa sea tu práctica también. Necesitamos libertarnos de esta rueda fatal del samsara y entrar en el vacío iluminador, más allá de esta maquinaria espantosa de la relatividad. Así pues, el vacío iluminador y la relatividad son también, en el fondo, 2 antítesis. El vacío iluminador, en el fondo, no es más que la antesala de la gran realidad de la talidad. Veamos cómo aquí vamos yendo más allá, ¿no? O sea, una cosa es la evolución y luego, por el lado opuesto, la involución. Ambas son antitéticas, mas no pueden vivir una sin la otra. Mas cuando entramos a la revolución de la conciencia, nos encontramos en el vacío iluminador. Mas también es la antítesis de la ley de la relatividad de Einstein. Entonces, si Einstein hubiera seguido con su trabajo, con sus investigaciones, probablemente hubiera llegado al descubrimiento del vacío iluminador, del void, de la vacuidad. Pero sus fórmulas, pues, no le permitieron avanzar más. Entonces, la relatividad
y el vacío iluminador son antitéticos y aquí nos presentan la oportunidad de entrar entonces en la gran realidad. ¿Qué será eso? ¿Alguien lo habrá experimentado? Esa talidad. Bueno, son términos que el maestro Samael usó en sus estudios avanzados, ¿no? Necesitamos en verdad no solamente alcanzar el vacío iluminador, sino posteriormente sumergirnos en la gran realidad, en la verdad. Jesús el Cristo dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Nosotros tenemos métodos aquí en la Gnosis exactos como para que todos podamos entrar en esa práctica y descubrir la verdad. La técnica de la meditación, ya dijimos, es una clave muy importante. Sin embargo, hay que aprender a meditar y hay que hacer los pasos correctamente. Por eso es importante que, aunque nosotros damos muchas pautas aquí en estos medios, es importante que todos busquemos aliarnos, afiliarnos a una escuela gnóstica en nuestra localidad, donde ahí alguien nos pueda guiar los primeros pasos de la meditación. Ya cuando avanzas en esto, tú puedes hacer tu meditación tú solo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, pero al principio se necesita de esa orientación, de que haya alguien con más experiencia que tú que te guíe. Y esa es la labor de los misioneros gnósticos. En nuestra institución, la Nueva Era de Acuario, también tenemos misioneros gnósticos que te pueden ayudar a aprender los primeros pasos de la meditación. Muchos de nosotros tenemos clases presenciales y también trabajamos en línea, también tenemos cursos de meditación en varios niveles también. Para eso hay que enviar un mensaje o preguntar. Entonces, es necesario saber que la humanidad ha sido víctima de una gran ilusión, porque de un lado, las escuelas de la derecha con sus pontífices del Dios Espíritu, y del otro las escuelas de la izquierda con sus pontífices del Dios Materia, y ambos están hipnotizados. Avancemos en esto un poquito, ¿no? La ley de la evolución y de la involución, como quiera que sentimos en lo profundo, en lo subconsciente, que la vida se acaba rápidamente, nos dedicamos exclusivamente a acumular bienes materiales, a acumular esas cosas que nos van a dar sensaciones agradables para nuestro ego. Entonces caemos en la corriente del materialismo, del Dios materia. Todo lo que sea para satisfacer tus sentidos, lujos y todo lo demás, es obviamente un culto al Dios materia. Y luego, como ya nos sentimos cansados de eso, buscamos la espiritualidad y caemos en la corriente de las creencias, ¿no? Entonces, las mismas leyes de evolución y de involución son las mismas leyes del bien y del mal. Todo es un concepto, todo es dependiendo cómo nosotros vemos las cosas. Pero lo que urge es entrar en la ley del Tao, en el centro, en el aquí y ahora, en la revolución psicológica. ¿Okay? Entonces, es necesario que no seamos víctimas de la lucha de estos dos polos. Veamos nosotros que más allá de estos dos polos está la síntesis, que la síntesis de todo esto de todo este mundo no es más que una sustancia homogénea cristalizada y que en su estado original anímica es divinal. ¿Okay? Entonces debemos buscar la síntesis. La síntesis es la esencia misma. Y la esencia, cuando ya ha experimentado todas las cuestiones negativas de la vida, entonces es una esencia consciente. Se ha convertido en conciencia. Es decir, ha aprendido la clase que vino a tomar al mundo. Cuando la esencia no pasa por la revolución de la conciencia, por ese tercer factor o por la misma revolución psicológica, entonces no se convierte en conciencia en sí. No cristaliza el alma dentro de uno. Convertir la esencia en conciencia es encarnar nuestra alma, cristalizar nuestra alma. Pero la humanidad no lo está haciendo.
Nosotros los gnósticos intentamos, ¿no?, hacer llegar el mensaje y estamos en un trabajo, pero no toda la humanidad está en ese trabajo. Y por eso se nos aplica como humanidad la ley del animal. Porque vivimos como animales, somos como animales. Lo que nos hace así precisamente es el yo psicológico. Lo que involuciona después de que la esencia evoluciona es el yo psicológico. Lo que hace que la rueda baje es el yo psicológico, el mismo peso atómico de los yoes psicológicos, porque tenemos yoes, demonios, entidades, larvas, incubos, sucubos y tantas otras cosas más en el aspecto psicológico que tienen también su peso atómico y que obviamente arrastran a la esencia con su peso a las diferentes regiones de los inframundos. ¿Sí? Entonces, cuando la esencia evoluciona o sube por el lado derecho, entonces esa esencia no tiene ego, no tiene yoes, no tiene animales psicológicos dentro de sí, por eso va evolucionando. Pero los egos, los animales psicológicos, se crean en el mundo relativo aquí de las tres dimensiones, en el reino humano. Vean lo terrible que es esto, ¿no? Si bien es cierto que es una gran oportunidad ser uno persona aquí sobre la faz de la tierra, también es una gran responsabilidad, porque si no trabajamos, entonces después de las 108 existencias, involucionaremos, porque la naturaleza colectará los elementos psicológicos, los procesará, ya que en vida, en las 108 oportunidades, nosotros no fuimos capaces de hacerlo, no fuimos capaces de entrar en la revolución de la conciencia. La esfinge nos vigila, totalmente insensible a nuestros sufrimientos. Y lo mismo le da que una persona se pierda o no se pierda. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor, lo normal es que la esencia se pierda en la involución. Es muy raro encontrar personas que realmente quieran entrar en la revolución de la conciencia. Entrar en la revolución de la conciencia significa estar eliminando al yo, porque recordemos que el yo es una ilusión. Y todo crimen, y todo delito, y todo vicio es el resultado fatal de la afirmación del yo, del mí mismo. Nosotros debemos aprender a negarnos al yo. Ojalá que entendamos esto. No quiere decir que voy a decir, oh, es que yo no tengo egos, o yo soy perfecto, cuando en realidad no lo eres. Negarse uno al yo o negarse a sí mismo significa uno no dejarse llevar por las sensaciones, no dejarse llevar por las pasiones, sino saberse controlar a sí mismo, negarse a esa tendencia que siempre ha tenido, negarse a la tendencia de beber, negarse a la tendencia de fumar, negarse a la tendencia de fornicar, negarse a la tendencia de insultar a otros, negarse a la tendencia de robar, negarse a la tendencia de sentir celos o envidia. Entonces, y estudiar eso, llegar a comprenderlo y eliminarlo. Pero cuando afirmamos al yo, cuando lo aceptamos como y hasta con gusto, entonces el yo está robusteciéndose. Necesitamos más bien aniquilar al yo. El origen del dolor es el yo. Cuando tú sientas algún dolor moral, pregúntate, ¿qué yo dentro de mí lo está sintiendo? ¿Cuál de los yoes que tengo? Cuando aniquilamos el deseo, se disuelve el yo. ¿Okay? Cuando aniquilamos los celos, se disuelve el yo de los celos. Y entonces va apareciendo la verdad dentro de nosotros. Porque la verdad y el yo son incompatibles. Nosotros no podemos saber la verdad sobre las cosas que nos rodean, sobre la gnosis, sobre la religión, sobre tantas cosas, si no eliminamos el yo. El yo es el obstáculo más grande que tenemos, lo que nos impide ver la verdad. Muchas gentes preguntan, ¿no? Instructor, ¿es cierto eso de los Illuminati? ¿Es cierto eso de los seres esos dragonianos? ¿Es cierto lo de las tablillas saumerias? Siempre vamos a estar preguntando, porque el yo de la duda y el yo de la ignorancia y el yo de la pereza por no estudiar y por no desdoblarse en astral nos impide ver la verdad. Entonces le vamos a preguntar a otro que también está dormido, nunca vamos a salir de ese círculo vicioso, ¿no? El yo
Es un error transitorio de la rueda del samsara. Esta es la rueda de las reencarnaciones y del karma. El yo es la herejía de la separatividad. El yo es el origen del egoísmo, del odio, de la fornicación, del adulterio, de la envidia, de la ira, etcétera, etcétera. El yo es la sed de los placeres y la fuente del orgullo y de la vanidad. Para encarnar la verdad se necesita disolver el yo. Para alcanzar la paz interior es necesario disolver el yo, el mí mismo. Para llegar a la clarividencia perfecta y a la suprema iluminación se necesita disolver el yo. ¿Y qué es la verdad? Cuando se disuelve el yo aparece la verdad, y la verdad es el Cristo íntimo. Si quieres que el Cristo habite en tu corazón, si quieres ser un verdadero cristiano, como te enseñan las religiones, aprende que hay que desalojar al yo dentro de nosotros, porque el yo es el anticristo. El Cristo interno es la verdad, pero no lo tenemos encarnado, y no lo encarnaremos jamás si seguimos defendiendo al yo, aquí y ahora. El yo es el Satán que llevamos dentro. El Satán vive dentro de nosotros, el diablo vive dentro de nosotros, no afuera, ¿no? Aquellos que se dividen entre dos yoes, uno superior y otro inferior, van por la senda del error. No hay tal cosa como yo divino y yo animal, ¿no? Todo el yo, es multiplicidad psicológica, es desorientación, es ingenuidad, es inconsciencia, es ignorancia. Aquellos que afirman la existencia de un yo divino están endiosando a Satán. El espíritu individual no existe, solo existe el espíritu universal de vida. La chispa inmortal de todo hombre es el ser, el espíritu universal eterno lleno de suprema felicidad. Bueno, esta lectura corta pero muy sustanciosa viene de nuestra página, la nueva era de acuario.org, escrita en el libro de Nociones Fundamentales de Endocrinología por el maestro Samael Aumbeor, el capítulo La mente humana. Entonces, es necesario aprender a revolucionar nuestra vida. Porque recordemos que la rueda del samsara significa la evolución, mas su hermana gemela es la involución. Ambas se sostienen una a otra, ambas se necesitan. Y a estas leyes y a los seres que las gobiernan en realidad no les interesa si tú tienes inquietudes de autorrealización o no. Es una decisión que uno mismo tiene que tomar. La esfinge sobre la rueda, que ya vimos aquí en el arcano 10 del tarot, nos indica eso, que hay que entrar a la revolución de la conciencia. La misma esfinge encierra en sí misma los 5 elementos con los cuales podemos trabajar para revolucionarnos plenamente. Así que es una revolución intelectual, es una revolución emocional, una revolución física también, porque tienes que aprender nuevas formas de vida, nuevos hábitos si quieres, para poderte salir de los hábitos anticuados y los hábitos ya caducados por el tiempo. Hay que pensar con una forma nueva, fresca de pensar. Bien, ya casi tenemos una hora aquí hablando, hemos cubierto varios puntos sobre la rueda del samsara, hemos hablado de la evolución, de la involución, de la revolución de la conciencia, de Anubis, del arcano 10 del tarot, decimos el mantra para meditar, Om Masi Padme Hum. Ya dijimos que una meditación de 1 hora, media hora para lograr una relajación perfecta y la otra media hora para el mantra. Vamos a ver qué preguntas tienen aquí en Facebook. Ok, vamos a ver. Bueno, gracias a todos por sus comentarios, por su participación. Vamos a ir directos a las preguntas. Saludos a todos. Elsa Reyes dice, yo me acuerdo cuando nací. Ah, muy bien. Excelente, ojalá puedas compartir algo más. Había una estudiante, ahora que leo tus
tu mensaje o tu línea ahí, que cuando le hablamos de este tema ya hace muchos años, ya hasta perdimos el rastro de esa estudiante, pero decía, sí, eso que usted dice es correcto, dice, yo me acuerdo cuando nací y se acordaba también cuando estaba en el vientre de la madre y el proceso que vivió ahí como esencia. Y nos decía que ella veía cuando estaba en el vientre de su madre cómo su padre le gritaba a la mamá, la maltrataba y hasta la llegaba a golpear. Entonces desde eso ella empezó a tener un resentimiento hacia su padre físico, lamentablemente, ¿no? Pues obviamente cuando se pasa por esa experiencia es terrible, pero se acordaba, yo no sé, todavía se acuerde, espero que sí, de esa experiencia, ¿no? Entonces hay personas definitivamente que recuerdan ese momento, o que recuerdan con claridad su primer año de vida, o su segundo año, o cuando empezaron a caminar y a gatear y todo eso. Hay algunos otros que no nos acordamos ya de eso. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo y empezar a recobrar esas memorias del pasado. Hay ejercicios también para recordar nuestras memorias también, tanto en esta vida como en vidas anteriores. Vamos a ver qué más nos dicen. Bueno, saludos a todos. Vamos a las preguntas. Memoria colectiva. Memoria colectiva, a ver, ¿qué podemos decir de memoria colectiva? Nosotros no tenemos memoria colectiva, pero ¿saben qué? Hay seres, hay maestros autorrealizados que sí tienen memoria colectiva, que conocen la historia de las razas que pasan por un planeta y la historia de las razas que antecedieron a las razas de este planeta. La memoria, la naturaleza tiene su memoria también, tiene sus registros akáshicos. Todo lo que pasa, todos los eventos, tanto catastróficos como alegres, bonitos, todo queda registrado en los registros akáshicos de la naturaleza. La naturaleza tiene memoria. Podríamos decir que esa es una memoria colectiva, porque ahí están archivadas todas las memorias de cada uno de nosotros, lo bueno y lo malo, la evolución y la involución, todo. Pero nosotros no tenemos realmente esa memoria. Lamento dar esa noticia, Sebastián, pero no tenemos esa memoria colectiva, ni siquiera tenemos memoria de nosotros mismos, una memoria plena, ¿no? No nos acordamos dónde vivimos, dónde estuvimos hace 200 años o hace 300 años. Que tuvimos existencia, estábamos en algún lado, pero no lo recordamos, ¿no? A ver, vamos a ver qué más. ¿Cómo se llama la página de YouTube de este canal? Se llama igual, sí, también. Búscanos como la era de Acuario, la nueva era de Acuario. Preguntas Jael del Toro. ¿Hay una manera sencilla de saber si está en la última existencia? ¿Hay algo que se pueda hacer para aprovechar, para vivir bien lo que queda? ¿Algo se puede salvar? Interesante tu pregunta y notamos muchas inquietudes dentro de ti. Excelente. Para aprender nosotros en qué existencia estamos, si ya estamos en la última o estamos en la número 50 o 60, habrá que aprender nuevamente a meditar, ¿no? Eso debe venir de adentro. Nosotros, los instructores o misioneros gnósticos, aunque tuviéramos esa capacidad de poderte decir, no debemos decirlo, porque cada quien tiene que descubrir, sobre todo eso que es tan profundo, tienes que descubrirlo por ti mismo. Si alguien te dice que estás en las existencias número 100 o 50 o en la última, ¿qué garantiza que esa persona te esté diciendo la verdad? Nada, ¿no? No debes creerle, ni tampoco dudar, más bien seguir investigando. Y eso es básicamente lo que ofrecemos en esta página, que cada uno de nosotros se interese por investigar sus propias necesidades íntimas, nuevamente entrar en el camino de la revolución de la conciencia sin intermediarios, solamente procesando la información y buscando en tu interior la respuesta a esas preguntas tan interesantes. ¿Algo que se pueda salvar? Sí, la esencia se puede salvar. La esencia, si la
pasamos al nivel de conciencia, si cristalizamos el alma dentro de nosotros, que es el porcentaje total de esa emanación divina de la que hablábamos, entonces seríamos seres con alma, entonces el alma se habría salvado. Pero el alma no se puede salvar y la esencia no se puede hacer conciencia si no se libera, si no se saca de entre las garras espantosas del yo. Hay que aprender a eliminar nuestros agregados psicológicos y para eso también se debe aprender a meditar, se debe entender los diversos temas de psicología gnóstica para que así aprendamos a liberar nuestra esencia del yo y convertirla en conciencia, ¿sí? Y se salve. Okay, ¿qué más? Nosotros somos bodhisattvas caídos de una parte de nuestro real ser, preguntas Melvin Quintanilla. En alguna otra ocasión hablaremos sobre los bodhisattvas, qué significa ese término y si estamos caídos o no. Sinceramente, en la actualidad todos estamos caídos, seamos bodhisattvas o no. Realmente la esencia ha caído en el materialismo. Estamos en el materialismo. En el año 2022, supeditados a tanta tecnología, a tanta esclavitud, a tanto trabajo para poder vivir, que no tenemos en verdad espiritualidad mucha, ¿no? Entonces somos, de hecho, un sefirote caído. Malkut, si vemos el árbol sefirótico, es un sefirote caído, innecesario prácticamente. Nuestro real ser es nuestro Padre que está en secreto, que menciona la Biblia, eso es correcto. Okay. Silvia Castro nos dice que hay una escuela de Gnosis en Van Nuys, California. Oh, excelente. Para todos los que nos vean en California, cerca de Van Nuys, California, muy bien, cerca de Los Ángeles. Ahí Silvia Castro les puede dar más información en la Victory Boulevard. Muy bien. Luis Arámbula preguntas, ¿puedes explicar la diferencia del mantra Aum Mani Padme Om y Om Masi Padme Om? Es cuestión de pronunciación, pero Om Masi Padme Hum, ahí faltaría la H y se escribiría H-U-M. Se escribiría Hum, pero se pronuncia Hum. Om Masi Padme Hum, 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 Om Masi Padme Hum. Miles de veces. Otro mantra para meditar, hay muchos, Arturo, pero ahorita démosle con ese, por favor. A ver, buenas noches, por favor me escribe lo del mantra. Ya ahí lo escribieron arriba, ahí está Om Masi Padme Hum. Pregunta el reino animal, ¿cuántos años de vida tienen? Todo depende de muchos factores. Nadie te puede decir son 100 o 200, sí sabemos que son miles, ¿no? Todo depende, igual si vas en evolución o si vas en involución. Obviamente la involución es más larga que la evolución, porque son trabajos muy delicados que la naturaleza tiene que hacer para liberar esa esencia, para limpiar esa esencia de todo lo pecaminoso que cargó, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Que nosotros 108 existencias las desperdiciemos, que no nos interesemos por la revolución de la conciencia. Y muchos dicen, es que es un trabajo muy difícil, es muy doloroso, pero ¿saben qué? Es mucho más difícil y más doloroso y más largo el proceso que vamos a pasar si involucionamos, porque ahí caes en locura total. No es Ramón involucionando, no es Juan, no es Pedro, son la gran multiplicidad, los pequeños fragmentos de esencia involucionando en manadas de animales, en manadas de cerdos, en manadas de hormigas, en manadas de arañas, de microbios, etc. Es locura total. ¿Okay? Nada es cómodo en el infierno, nada es agradable. Todo es sufrimiento continuo, hasta que la esencia en esos procesos dolorosos y por virtud del fuego se quema totalmente. Coatlicue, el tercer aspecto del eterno femenino, desdoblándose en algo tenebroso para podernos limpiar del dolor y del error. Entonces, los invitamos a tomar en serio el conocimiento gnóstico, a aprender
lo que hay que hacer para cambiar, lo que hay que hacer para eliminar los elementos psicológicos que son definitivamente los que nos van a arrastrar al abismo. Paz inverencial.